Jesús reprende al primer papa infalible de la Iglesia Católica y le llama Satanás. Hoy te voy a enseñar en qué consiste la infalibilidad del papa. Veremos además cómo Jesús reprendió al primer papa de la Iglesia Católica. Y por último, te daré 2 consejos prácticos para tu vida de fe. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Catequista RD. Soy Roberto Rondón, catequista católico. Espero que este tema sea de crecimiento espiritual para ti. Sin más que agregar, comencemos. ¿Qué significa la palabra papa? Es muy probable que sepas el significado de la palabra papa, pero si no lo sabes, la palabra papa proviene del latín eclesiástico papa, que a su vez tiene su origen en el griego papas, una palabra coloquial utilizada para referirse a padre o papá en un sentido afectuoso y respetuoso. Pedro, el primer papa iluminado por Dios y reprendido por Jesucristo. Analicemos ahora 2 hechos sorprendentes en San Marcos capítulo 8, versículo 27 al 35. Uno en donde el primer papa es iluminado por Dios y otro en donde es reprendido severamente por Jesucristo delante de los demás apóstoles. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron: Juan el Bautista, y hay quienes dicen que Elías, y otros que uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Le respondió Pedro: tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar después de 3 días. Hablaba de esto claramente. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle, pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Este pasaje del Evangelio, por un lado, Pedro es iluminado por Dios, profesando la fe en Cristo como el ungido, y por otro lado, el mismo Pedro será motivo de escándalo con su afirmación personal contra el Señor Jesús. Estos 2 hechos manifiestan que Dios asiste mediante su Espíritu Santo al Papa, pero que también el Papa no tiene la impecabilidad y puede llegar incluso a cometer pecados y equivocarse en sus opiniones personales, cosa que ya ustedes saben que ha sucedido muchas veces a través de diversos pontificados. La infalibilidad del Papa. Si el Papa se equivoca, entonces, ¿en qué consiste esta infalibilidad? Estas preguntas son un tanto polémicas, sobre todo en una época de proliferación de sectas religiosas que no aceptan la autoridad del Papa y viven envueltos en el fanatismo religioso, creyendo únicamente en lo que les enseñan sus pastores. El dogma de la infalibilidad pontificia fue definido el 18 de julio de 1870 en el Concilio Vaticano I. Este dogma establece que el Papa está protegido de error cuando, en su capacidad como pastor y maestro de todos los cristianos, declara solemnemente una doctrina sobre fe o moral que debe ser sostenida por toda la Iglesia. La infalibilidad solo se aplica cuando el Papa habla ex cátedra, desde su autoridad oficial como sucesor de San Pedro, y emite una declaración solemne sobre fe o moral que debe ser creída por todos los fieles de la Iglesia Católica. O sea que esta infalibilidad no aplica cuando el Papa da sus opiniones personales y llega, por ejemplo, a cometer errores. Esta infalibilidad no proviene de la sabiduría o virtud del Papa, sino de la asistencia especial del Espíritu Santo, que garantiza que no enseñe error cuando define solemnemente cuestiones de fe y moral, tal como sucedió con Pedro cuando confesó que Jesucristo era el Mesías de Dios, el ungido. Esto lo hizo por inspiración del Espíritu Santo, de modo que no hizo como los demás que decían que era Elías, uno de los profetas, etc., sino que confesó que Cristo era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Un ejemplo de infalibilidad fue cuando el Papa Pío IX declaró que la Virgen María fue concebida sin pecado original, dando lugar al dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1854. Fascinante, ¿no? La infalibilidad del Papa no es impecabilidad. Aunque el Papa sea infalible cuando habla ex cátedra,
no significa que sea impecable, es decir, que no pueda cometer pecado. Los papas, como cualquier otra persona, puede cometer pecados y errores en su vida diaria, como fue el caso de San Pedro, cuando Jesús lo reprendió llamándolo Satanás, tras cometer el error de ser piedra de tropiezo con sus pensamientos de hombre y no de Dios. También San Pablo llamó la atención al primer papa de la iglesia, pero en cuanto vi que no andaban rectamente según la verdad del evangelio, le dije a Kefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo es que les obligas a los gentiles a judaizarse? De modo que, como hemos visto, el mismo San Pablo corrige a San Pedro porque estaba haciendo algo que no debía de hacer, cometió un error y era reprensible. Asimismo que el Papa, aunque sea infalible cuando habla ex cátedra, pues puede cometer pecado, puede equivocarse, puede cometer errores como todo ser humano, porque precisamente es un ser humano. Claro, con una consagración súper especial. Y por esto merece todo respeto, ¿eh? 2 consejos prácticos para tu vida de fe. Primer consejo: recibe la corrección con humildad. Si analizas el texto de Marcos capítulo 8, versículo 27 al 33, que acabamos de leer, en donde Jesús reprende a Pedro y lo llama Satanás, no se encuentra ninguna queja por parte del apóstol San Pedro. Este silencio nos dice que Pedro recibió con humildad la reprensión que le hizo Jesús. Imagina que a ti venga el sacerdote y te diga: hijo de Satanás, apártate de mí, no piensa como Dios, sino como los hombres. Lo más probable es que tú te sientas mal. Y si eres débil en la fe, hasta deja de ir ahí a la iglesia, simplemente por eso. Pero no pasó así con Pedro. La Sagrada Escritura dice que recibamos la corrección del Señor y no la despreciemos. Esa corrección puede ser a través del sacerdote, tus padres, tus amigos o hermanos. Recuerda que en el camino de fe tenemos que crecer, y cuando nos corrigen, casi siempre es por nuestro bien. Mi último consejo es que no tengas falsos cuidados humanos. Básicamente esto consiste en no hacer o decir cosas que sabemos que debemos hacer y decir, pero que harán sentir mal a otros, y para no ofenderlos no lo decimos, no lo hacemos. Sucede, por ejemplo, que hay personas que viven en pecado mortal, como es el caso del adulterio, la fornicación, y en la misa pues suben a leer tranquilamente, y tú, por no hacerlo sentir mal, no dices nada, no haces nada. Esto es un falso cuidado humano, y esto le puede pasar a sacerdotes o cualquier persona, y caemos en un permisivismo que, más que hacernos bien, nos hace mal, debido pues a un falso cuidado humano. Jesús era claro, y cuando tenía que corregir, corregía sin importar cómo se sentía la persona en el momento. Porque, como dice la palabra de Dios, toda corrección al momento no parece agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia en los que en ella se ejercitan. Así que cuando tengas que corregir a alguien, hazlo, pero recuerda hacerlo siempre con caridad. Si quieres ayudarme en este ministerio, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Además, me gustaría saber si en tu parroquia están permitiendo que personas sin estar preparados y en comunión con la iglesia, ni dando testimonio de vida, lean en la misa. Escríbelo en los comentarios, estaré leyéndote. Si quieres saber más sobre temas relacionados a Pedro y el papado, haz clic en este video. Que Dios te bendiga a ti y tus familiares. Hasta luego.